quieres, bueno, yo voy a hacer una pregunta sobre cómo es posible que la presidencia de la Mancomunidad del Sur sea de un alcalde de No. una población de No, pero a ver, si habéis visto la distribución, La Roza forma parte, esto es un poco increíble, pero es así. Como veis, la Mancomunidad del Sur tiene 67 municipios mancomunados, entonces La Roza forma parte de la Mancomunidad del Sur y bueno, la elección se ha hecho por mayoría, entre los municipios ha salido elegido este alcalde, sustituyendo al de Móstoles. La cuestión es que es una mancomunidad que nosotros ya en el proyecto alternativo de gestión de residuos para la Comunidad de Madrid, que elaboramos desde la plataforma en 2015, ya planteábamos que la Mancomunidad del Sur no debería ser una sola mancomunidad de gestión, sino que debería ser por lo menos dos, porque los residuos hay residuos que se trasladan 90 kilómetros, como os decía, hasta las instalaciones de Pinto, porque son las únicas instalaciones de tratamiento y el único vertedero que hay en la Mancomunidad del Sur. Por lo tanto, estamos haciendo algo que desde el punto de vista ambiental no es sostenible. Entonces, La Roza forma parte de la mancomunidad, por eso se ha elegido a este alcalde. Ya veremos lo que da y por dónde se plantea. Y nosotros sí que vemos que, por lo menos a nivel de instalaciones de tratamiento, habría que pensar en la Mancomunidad Sur en que hubiera 2 centros mínimos de tratamiento, mínimo. Aparte de que estamos planteando en nuestra alternativa también que el tema de la gestión de la materia orgánica, aparte del compostaje doméstico y comunitario, se hagan pequeñas plantas de compostaje en vez de hacer plantas muy grandes para el tratamiento de la orgánica, que se pueden hacer más plantas, pero de un tamaño más pequeño, que funcionan mejor y tienen menos problemas de olores, con este tipo de cosas. Vale. ¿Yo? Sí. Yo quería preguntar, deduciendo de lo del Boago, que es tan bonito, ¿es la adjudicación a empresas el principal inconveniente para que se considere el residuo como un valor? A ver, yo conozco pliegos de condiciones que son más recientes que el que había en el Boalo e incluyen la obligatoriedad de poner en marcha este tipo de iniciativas. O sea, imposible no es. Lo que no tienes es la libertad de tomar decisiones como la tengo yo ahora, por ejemplo, que la gestión es directa. Pero imposible no es. Lo que era imposible era con las condiciones de un contrato con Urbaser firmado hacía 10 años y en el que no puedes mover ni una coma porque lo tienen muy bien atado. Pero sí se puede, ¿eh? Hay experiencias. Soto del Real ha sacado a concurso hace no mucho la gestión de residuos y aunque yo soy firme defensora de la remunicipalización o de la gestión directa por muchísimos motivos laborales, las condiciones de los empleados obviamente no tienen nada que ver, es más económico, yo la defiendo, pero sí que es cierto que por ejemplo este modelo es infinitamente mejor que el que había en el Boalo. O sea que hay una experiencia de, por ejemplo, del Real Madrid, Florentino. Haría esfuerzo para hacer algo como lo que habéis hecho vosotros. Cuando yo intenté negociar con ellos, se negaron el rotundo. Lo único que proponían era renovar los contenedores. De ahí no pasamos. Les pedimos por todos los medios que intentaran una experiencia puerta a puerta, que tampoco es tan complicado. Pero es que el problema es que teníamos un corsé y era el contrato. Entonces, si tú haces un contrato en el que obligas a esas empresas a licitar en esas condiciones y tienen que hacerlo así, tendrán que hacerlo así. Sí, solo por comentar 2 cosas del tema de las empresas de gestión. Estamos hablando de las grandes constructoras que tienen su empresa especializada en temas de gestión de residuos o en temas ambientales, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta ahora han sido las empresas gestoras las que han diseñado los modelos de gestión, las que han ejecutado la gestión y las que han hecho el negocio más fácil a la hora de gestionar, que era exclusivamente mover residuos. O sea, se les estaba pagando por recoger residuos y llevarlos a vertedero. Entonces, hay una oposición por parte de estas empresas a cambiar un modelo que les puede complicar el negocio, cuando al final van a cobrar lo mismo. Entonces, no puede ser. O sea, las administraciones tienen que pasar a cumplir el papel que tienen que cumplir.
Nosotros, las administraciones, somos los que tenemos que decidir el modelo de gestión y cómo se hace. Y cuando se contrata una empresa privada es para que haga lo que las administraciones han decidido que se tiene que hacer, no al revés. O sea, no tienen que ser las empresas privadas las que decidan qué modelo de gestión tenemos que tener y en qué condiciones se hace, sino al revés. Entonces, eso es algo que es una responsabilidad también de las administraciones. Sí, estaba viendo, me parece que hace poquito la Comunidad Valenciana estaba intentando meterse en el sistema de retorno en base, y estaba pensando en qué ámbito o con qué amplitud se puede implicar una administración. Es decir, ¿es necesario que sea una comunidad entera la que se meta por la gestión? ¿Puede una ciudad de 100, 200.000 habitantes asumirlo de una forma factible solo, o tiene que ser de una forma más amplia? Sí, idealmente es a nivel estatal. A nivel país es más fácil. Claro, depende de la voluntad política de quien esté gobernando en el momento. Y después tiene que ser a nivel comunidad autónoma como mínimo por un tema de masa crítica. Porque si una comunidad vende con depósito y la comunidad de al lado no, hay un riesgo de fuga de envases. La gente compra sin depósito y lo devuelve para que le den los 10 céntimos en la otra comunidad. Entonces, si una comunidad autónoma puede funcionar, porque en Australia, en Canadá y en Estados Unidos funciona por regiones, perdón, y no hay problema, pero una ciudad sí tendría el riesgo de... Madrid es muy grande, Madrid podría plantearlo, pero tiene alrededor todo el cinturón de ciudades y pueblos que podrían estar comprando sin y recuperando el depósito. Ese es el único problema. O sea, uno de los inconvenientes del depósito es eso, que no se puede hacer por capilaridad, como la recogida de la materia orgánica selectiva, ni puerta a puerta. Hay que hacerlo de un día para otro y como mínimo en toda una comunidad autónoma. Y en Valencia está en stand-by porque el secretario, o sea, los políticos que lo estaban llevando a cabo, pues... Tengo 5 preguntas y un comentario. ¿Cuántos me puedo hacer? Tía María, una churcha. Las preguntas son muy concretas, el comentario es más largo. Luego me corta, si acaso lo vuelvo a hacer. Entonces, empiezo por Blanca. Bueno, primero felicitar. Es que me he quedado impactado. Bueno, soy Mar González, participo en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que muchas veces es darte de cabezazos contra la pared. En noviembre tuvimos un monográfico sobre reciclaje, presentamos más de 20 propuestas, sin que ninguna haya sido escuchada, desde pequeñitas a grandes. En fin, ese es el panorama aquí. Pero bueno, entonces claro, llegamos. Ya hace 2 años o 3, los de Zarzalejo que hacen cosillas ya me habían hablado. Tienes que enterarte de lo que hay en el pueblo. Eso es otro mundo. Preguntas concretas. 1. ¿Qué partido político gobierna en el pueblo? Y 2. Si se puede ir a visitar alguna de estas experiencias. Tengo más preguntas, pero eso... A ver, fíjate, somos 4 partidos. 4 partidos en el gobierno. El alcalde es del PSOE, pero estamos PSOE, BCM en Común, que es una confluencia de Izquierda Unida, Republicanos de Castilla, un partido local, y Podemos estará en las próximas, pero no está todavía porque no formaron, y 2 independientes. 4 partidos. Gobierno con alcalde del PSOE. Y se puede ir, por supuesto, estáis todos invitados a venir a conocer el Boalo. Vale. Otras más concretas para, por ejemplo, para Ana, de Retorna. Oye, muy interesante la posibilidad de divulgar y conocer. Entonces, ayuntamientos, empresas o marcas que estén impulsando el retorno. Entonces, si hay algunas en España, que aunque sean pocas, pues hacerlo y divulgarlo. Acordaros, por ejemplo, cuando Greenpeace sacó el libro rojo de los transgénicos y el libro verde. Pues aquí, ir difundiendo que ayuntamientos, alguna empresa, alguna marca que esté apoyando lo del retorno, porque me parece que es muy útil, como bien has explicado, si hay. Sí, fenomenal. Tenemos una moción de apoyo que en Cataluña el 60% de la población, a través de sus ayuntamientos, han firmado el apoyo al depósito,
que está en la página de Retorna, y si no está, porque lo estamos cambiando, lo pondremos, lo colgaremos. Y luego una cosa de la acción que decía es eso, sumar a bordo a empresas o comercios que quieren avanzar en este sentido, que todavía en Inglaterra, por ejemplo, Tesco lo ha hecho, ha dicho yo estoy a favor del depósito, Aldi también. Entonces el bloque que era antes de rechazo se está rompiendo porque hay muchos supermercados, muchas cadenas que están viendo que ver sus marcas tiradas en la carretera o en una playa es malo para ellos, y que es mejor sumarse a lo que es la economía circular, que es un poco lo que hay que hacer. Con lo cual estamos ahora mismo trabajando con alguna marca que ya está un poco en ese sentido avanzando. Si quieres que pase nota, Vale, sí, bueno, yo quería preguntar, volviendo un poquito sobre el punto de los incentivos económicos, ¿no? Y el pago por producción de residuos, ¿no? Que es una de las claves más importantes, ¿no? Porque cuando nos toca el bolsillo es cuando más accionamos, ¿no? Casos prácticos que conozcáis en España o en otros países de esos incentivos, ¿no? Que me imagino que irán vinculados a tarjetas personales por vecino, a contenedores que pesen la basura que se vierte. Sí, hay diferentes métodos del pago por generación. En España hay ejemplos en Cataluña y en Euskadi. Por ejemplo, Argentona es un municipio catalán que tienen ya la introducción del chip, y entonces hay un lector de chip para la recogida de los residuos y saben el quinto A me ha echado 3 kilos de resto, 2 kilos de envases, y cobran el resto principalmente para que la gente se esfuerce en sacar del resto lo que realmente es reciclable, pero no te recogen si no es reciclable. O sea, no puedes tampoco hacer trampa de esto no es envase, pero lo he hecho a los envases para que no me cueste. Juegan con eso. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo en Bruselas, que tienen pago por generación, es con la bolsa. Tú pagas unas bolsas que son municipales, te las vende el municipio, solamente te recogen en esas bolsas, y las bolsas son caras en proporción, cuesta 2 euros la bolsa, pero tú estás pagando ahí tu tasa de residuos. Sí. Esa bolsa sería en puerta a puerta, entonces, ¿no? Es que en Bruselas hay un puerta a puerta que tú lo dejas en el portal, los lunes, o igual con calendario, los lunes una cosa, los martes otra cosa, pero solo puedes dejarlo en las bolsas oficiales. Entonces tú las bolsas que gastes al mes, pagas tu tasa de residuos en esas bolsas. Igual tienen coste diferenciado para resto, para envases, porque si tú te haces el esfuerzo de separar, te cuesta menos que si no lo separas. Porque cada contenedor, en cada vertido, pesa. No, el por volumen de la bolsa. Tú te compras tu paquete de bolsas que te cuesta... Sí, pero el otro caso que has dicho... el otro caso es que es también puerta a puerta. Es que el pago por generación sin puerta a puerta es complicado. Se podría hacer en... inteligente que sea capaz de... Claro, se podría hacer con el sistema de bolsas, de pagar la bolsa. El problema es que el contenedor lo que hace es ocultar. Entonces ahí tú echas una bolsa negra y no saben quién la ha echado. Que no sea la oficina, si es en el portal, saben de qué portal y quién la ha bajado. Nosotros no tenemos la tecnología para hacer un verdadero pago por generación, pero sí premiamos a los que lo hacen bien con una subvención de la tasa de basura. Aquellas personas que están apuntadas al proyecto de compostaje y los que están haciendo el puerta a puerta tienen una reducción de la tasa de basura. Que bueno, no es pago por generación, pero sí por lo menos ven recompensado el esfuerzo que supone el participar de los proyectos. Si quieres, Mario, seguir, porque... Vale. Dos preguntas y dos comentarios. El hecho de que hoy esta charla sea bastante constructiva y positiva, ¿tendrá algo que ver que la mayoría de las ponentes sean mujeres? ¿No Bueno, ahora para Alodia, dos cosas. Uno, has contado ahí en el PowerPoint cómo hay directivas de la Unión Europea que no se cumplen sistemáticamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Hay impunidad? O sea, no sé. Entonces eso, ¿hay alguna iniciativa de poder perseguir cuando no se cumple una directiva? ¿Ha habido algún juicio, alguna sentencia, condenas? Sí, sistemáticamente no se cumple. Nos sancionan y lo pagamos. Lo que pasa es que no se hace mucha publicidad de lo que se paga, pero el Estado está pagando mucho dinero. Ya nos han sancionado por los vertederos
y la multa va a ser gorda. Ha recurrido el Estado español, pero vamos, la multa le va a caer porque lo ha hecho mal y esta nos va a volver a caer. Se asume ese coste, pero luego cuando le propones iniciativas de cambio de modelo te dicen que es caro. Bueno, más caro es pagar la multa, ¿no? Y además la multa igual vuelve a ser injusto, lo pagamos todas, lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal. Al final vuelve a ser la tarifa plana. Pues ánimo, porque esa es una vía también de intentar los ciudadanos a través de organizaciones que se cumplan por lo menos los propios objetivos que ponen. No son nosotros los que ponen ellos. Bueno, y luego de Amigos de la Tierra he oído hablar varias veces, y supongo que estará en internet, en la campaña de alargascencia. Alargascencia es lo contrario de obsolescencia, es decir, igual que hay muchos fabricantes de cacharros, que eso está demostrado, ¿verdad?, que fabrican cacharros con vida limitada, incluso electrónicamente te dicen cuándo acaba. Pues entonces hay otra campaña que es, en vez de obsolescencia, alargascencia. Entonces, me parece una idea genial, creo que en España se está haciendo, en otros países donde hay Amigos de la Tierra no se hace, pero bueno, difundirlo y concretarlo, y si no sé si tiene folletos o algo para... No me lo digo. Pero sí, tenemos una web y nos copiamos de Francia. Hay que reconocer que el proyecto nos lo copiamos de Francia, ellos nos llaman así, se llaman Productos para la Vida. Pero sí, efectivamente, además os animamos que hoy es el Día de los Derechos de las Personas Consumidoras y estamos pidiendo a la gente que pidan la reducción del IVA de... Ahora las actividades de reparación, segunda mano tienen un 21% de IVA y estamos pidiendo que se reduzca al 10% para que por lo menos puedan ser un poco más competitivos en el mercado. Así que os animamos a firmar nuestra solicitud. Y luego el último comentario, pues con algo que decía Jesús, ¿sabes? También, ¿qué es lo primero de la cadena de residuos? Entonces, primero los 10 pasos me parece que no están de acuerdo si que están puestos por orden de secuencia, ¿sabes? Pero se ha dicho, como se dice en sanidad, primero prevenir, ¿no? Se ha dicho prevenir. Entonces, en una parte creo que entra dentro de la prevención, como primer paso, lo que se llama reducción, que puede ser reducción de envases, reducción de productos, reducción del consumo, ¿sabes? Entonces esto, hay una teoría, y hay gente que lo está trabajando esto, que es lo que se llama el decrecimiento. Es decir, vamos a consumir menos para que otros lleguen a lo indispensable. Esto está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces eso, para mí, ese sería como el primer paso. O sea, todos son importantes y cada paso es importante. Pero esto, entonces, comentaros dos cosas. Por ejemplo, en la Universidad Complutense hay un grupo de jóvenes que han hecho un grupo de decrecimiento y son jóvenes estudiantes. Pero sí, en Internet hay grupos de profesores universitarios para trabajar el tema de crecimiento. Y luego la última información es que después del verano en el Parlamento Europeo, por primera vez va a haber unas conferencias en el Parlamento Europeo sobre decrecimiento. Fijaros lo que es, porque no aceptan tener todavía ningún plan concreto, pero sí han aceptado a nivel político, imaginaros, Alemania, Francia y tal, aceptar que se hable que nuestro modelo de desarrollo tiene que ser reducir el consumo para que otros tengan. Se va a poder hablar. Esta información me vino de una representante internacional de Amigos de la Tierra, así que ánimo. Y que luego cada uno, mira, otro detalle, muy concreto. Yo que, bueno, en mi casa somos dos, ¿no? Entonces hago la separación de la basura, también reconozco que me paso, soy exagerado y eso. Pero yo, por ejemplo, el resto de la fracción es una bolsita así todas las semanas. Yo cuando llevo mi bolsita pequeña, o sea, que es que las bolsas de la frutería son grandes para mi reciclaje, tiene que ser más pequeña. Veo, por la tipología de mi barrio, que hay gente que utiliza unas bolsas enormes. Unas bolsas enormes toda la semana. Y quiero decir que individualmente, familiarmente, podemos hacer mucho en lo de reducir, ¿sabes? Entonces, aquí hay pequeñas experiencias concretas que son muy útiles y prácticas y que a mí me impresionan. Yo digo, pero bueno, ¿cómo pueden producir tantísima basura? Bueno, porque son más, sí, pero está claro, porque no miran a la hora de comprar, porque no separan, etcétera, etcétera. Así que animar a todos, todas. ¿Queréis aportar algo más? Tenía una pregunta. Estáis todo el rato fijándoos en los residuos de los hogares, pero yo por mi experiencia personal he visto que las empresas se tiran la basura de
desmesuradamente y hacen auténtica barbaridad. Y quería saber qué políticas tienen que llevar a cabo, si hay alguna normativa. Sí, bueno, hoy estamos hablando solo de lo que son los residuos domésticos, que es un poco lo que tenemos más cercano, porque estamos nosotros implicados directamente en producirlos y, como decía Mario, tenemos que ver en qué medida vamos cambiando los modelos de consumo y priorizando pues aquellos productos que tienen menos envase, la de papel, intentar utilizar envase reutilizable, que es imposible por ahora, pero bueno, que tiene que ser un poco el objetivo, ¿no? O sea, todo el tema de reducción. Pero efectivamente hay toda otra serie de residuos, muchos de los cuales ya las propias empresas tienen la obligación de gestionarlos de forma adecuada. Cuando presentábamos al principio lo de la estrategia de residuos, aparte de un plan de prevención y un plan específico para residuo doméstico y comercial, tiene toda una serie de planes para neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, pilas, baterías, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos, o sea, todo eso hay planes para intentar gestionar de forma adecuada y que en muchos casos no se está haciendo así. O sea, la cuestión es que legalmente sí hay obligaciones, lo que hace falta también es que las propias administraciones tengan un mayor control sobre cómo se están gestionando los residuos. Conoceremos, pues desde la quema del vertedero de neumáticos en Seseña o en Chiloeches y demás plantas de residuos que se están quemando. O sea, al final lo que está habiendo es una acumulación de residuos que, en vez de gestionarlos de forma adecuada, finalmente para deshacerse de ellos no es lógico que esté habiendo la cantidad de incendios en plantas de reciclaje que está habiendo de forma habitual. O sea, efectivamente está claro que es una manera de deshacerse de los residuos. Por tanto, el trabajo que tienen que hacer las administraciones de control y de vigilancia tiene que ser aún mayor. Pero claro, estamos daros cuenta que se nos está vendiendo cada día que tenemos que ir a un modelo en que el Estado se tiene que reducir. Tenemos que pagar menos impuestos, por tanto tiene que haber menos funcionarios. O sea, todo esto, al final lo que vamos a un modelo de aquí barra libre, ¿no? Entonces, si no hay realmente un control sobre las empresas y sobre lo que se está haciendo con sus residuos y cómo se están gestionando, al final vamos a un modelo que solamente puede traer pues lo que realmente está pasando, el descontrol, y que los objetivos de reciclaje, no solamente de los residuos domésticos, sino también de los industriales, muchas veces se están priorizando pues la incineración de neumáticos en vez de su reutilización o su reciclaje, y hay suficiente capacidad industrial para hacerlo, ¿no? No tiene ninguna lógica. ¿Alguien más se anima? Yo quería preguntar del biodigestor en proyecto en el Guado, si está dimensionado en cuanto a toneladas y producción, si se va a tratar toda la materia orgánica, solamente la animal, y si la implantación del contenedor marrón, que me parece que es obligatoria, ya no sé cuándo es obligatoria, pero próximamente, ¿qué porcentaje del contenedor marrón sin impropios se puede tratar en los biodigestores? El biogás está enfocado al rebaño de cabras y va a ser un proyecto chiquitito. No tengo cifras porque ahora mismo estamos investigando para elaborar la memoria, pero va a ser algo muy modesto, ni mucho menos para la materia orgánica del municipio. Y en cuanto al contenedor marrón, lo tenemos todo listo para tener dónde tratar la materia orgánica. Tenemos el problema de que la Mancomunidad del Noroeste no tiene ningún sitio, ninguna planta de compostaje, y no tenemos en la zona donde tratar ese residuo. Entonces, en cuanto podamos se pondrá, pero a fecha de hoy es absurdo porque no vamos a separar la materia orgánica para luego tirarla al vertedero. Entonces, fomentamos el compostaje domiciliario, que ahora mismo es la única medida que podemos adoptar. Añadir un pequeño comentario. Como decíamos al principio, en estos momentos se abre ya un poco el tiempo en que las mancomunidades van a tener que decidir qué instalaciones de tratamiento se van a poner en marcha. Entonces, si el dinero que va a haber por parte de la Comunidad de Madrid y que tendrán también que aportar los ayuntamientos solo se va a hacer o solo se invierte en plantas de tratamiento mecánico biológico que traten la fracción resto y no se prioriza esas plantas de compostaje para tratar la materia orgánica de recogida selectiva, pues vamos a estar un poco en lo que estaba planteando Blanca. O sea, no vamos a poder avanzar en lo que realmente tenemos que avanzar, la recogida selectiva de orgánica,
como opción un poco prioritaria, si eso no va acompañado con que hayan instalaciones de tratamiento suficientes como para gestionarlo de forma adecuada. Entonces tiene que ir acompasado, y por eso las discusiones que haya en las mancomunidades tenemos que ir planteando que una de las prioridades que hay que poner en marcha son nuevas plantas de compostaje, claro. Cuando se habla de plantas de compostaje, de tratamiento de residuos, ¿estamos hablando de empresas o de cooperativas? Claro, ahí las mancomunidades tendrán que decidir. En general, lo que se está decidiendo, sí. Lo que se está decidiendo es la mancomunidad decide cuál es el modelo y qué plantas son las que necesita, y bueno, pues eso al final será la gestión de empresas privadas. O sea, en general se está haciendo así. Pero bueno, eso tendrán que ser los municipios los que decidan, claro. Igual que hay municipios que se están planteando remunicipalizar el servicio de recogida, pues también se puede remunicipalizar los servicios de tratamiento. Sí. Cuando se está hablando del tratamiento de las plantas mecánico-biológicos, ese resto que hay, no se está hablando con una incineración encubierta, porque todo ese residuo que no se trata y que no se separa bien, se puede llevar a cementeras para que lo utilicen como combustible. Era un poco el dato que dábamos al principio. La Comunidad de Madrid lo que dice es que no va a construir nuevas plantas de incineración, pero mantiene Valdemín Gómez y va a utilizar la cementera, en este caso la de Morata de Tajuña, que ya tiene autorización para quemar residuos, para seguir incinerando residuos, y también el combustible derivado de residuos que se haga de esos restos, que como vemos la Comunidad de Madrid ya va a autorizar, ¿no?, a que de esas plantas de tratamiento mecánico biológico el 90% de lo que entra pueda salir como rechazo, porque solo piensa que el objetivo sea de recuperar el 10%, pues al final es un residuo, un resto que se va a poder utilizar como combustible aquí o en otros sitios. Lo que estamos un poco planteando como alternativa, y que también comentábamos al principio en la presentación, tenemos que pasar de que la mayoría sea esa fracción resto a que la fracción resto cada vez sea menos. Hay municipios en Europa que están planteándose una campaña de que esa fracción resto sea de menos de 100 kilos por habitante al año. Nosotros estamos con una fracción resto por encima de los 300 más o menos, ¿no? Entonces, en esa dirección de reducir la cantidad de residuo que finalmente queda como rechazo es lo que hay que plantear. Incluso algunos países se plantean analizar, y en Italia ya hay experiencias, analizar qué hay en esa fracción resto para conocer qué residuos no se están recuperando y por qué, y pedir y exigir a las empresas que ponen esos productos en el mercado que cambien el diseño para que realmente todos los productos que se convierten en residuos tengan un canal de recuperación. O sea, hay que implicar a los ciudadanos en que hagan una mejor separación, las administraciones tienen que legislar para que realmente haya objetivos ambiciosos y que podamos cambiar el modelo, y las empresas también tienen que implicarse cambiando los productos, el diseño de los productos que ponen en el mercado. Con esta doble idea de que hay que reducir la cantidad de materiales y también los tóxicos, porque si ponemos en el mercado productos con unos materiales que tienen unos componentes tóxicos, esto va a dificultar, aparte de los problemas para la salud, para todos, y para los trabajadores también que trabajen en las plantas de recuperación y de reciclaje, va a dificultar también los procesos de reciclaje. O sea, estamos hablando de cambiar de arriba abajo, y como decía Lodia, desde el inicio el modelo, ¿no? Yo quería añadir. A ver, esto es un comentario así sospechoso, no tengo pruebas, pero a mí me da la impresión a veces de que todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño, que es en que se haga una buena gestión desde el origen y tal, va en contra de algunos intereses, porque no olvidemos que hay quien se lucra con que lo hagamos mal. Y es que es perfecto, o sea, el modelo de negocios es perfecto, o sea, tú no te preocupes, no te preocupes por hacerlo bien, no te esfuerces, tú paga que ya lo hago yo por ti. Entonces, lo hacemos muy bien, hay quien pierde mucho aquí, hay quien pierde mucho, porque si nosotros lo hacemos muy bien en origen y reducimos al 10% los residuos, jolín, ¿quién los va a recoger? ¿Quién los va a tratar? Porque en el modelo de gestión no directa, había un componente muy perverso, y es, vale, hay una empresa que se encarga de recoger,
lo quita fenomenal de la calle, pero no paga él la tasa de vertedero, que aunque está subvencionado por la Comunidad de Madrid, no está desincentivado, no deja de ser un dinero para el ayuntamiento, pero lo paga el ayuntamiento. ¿Cómo va a tener interés esa empresa en esforzarse por fomentar la separación en origen? A todo el vertedero y fuera. Es una sospecha, ¿eh? No me malinterprete. Por eso yo quería también preguntar, esos vertederos, viendo por ejemplo las pedales de Getafe, después del río, son montañas, casi, ¿no? Y en las grandes ciudades serán sitios enormes. ¿Eso qué se hace con eso? ¿Se deja ya indefinidamente ahí muerto o esos vertederos? ¿Cuál es el futuro de esos? Que ocuparán muchos metros cuadrados. Bueno, sí, el tema de todos estos vertederos ilegales o alegales o legales, ahora mismo, o sea, los que ya están, tenemos que irlos necesitando cada vez menos capacidad de vertir, tener menos capacidad de vertido para poder ir cerrando, recuperando. Los vertederos se recuperan, o sea, de hecho se sabe. ¿Se recuperan? Bueno, el parque de Vallecas, que es de montañas, es un antiguo vertedero y Rivas está construido sobre el antiguo vertedero de Madrid, o sea que hay procesos de recuperación, limpian el suelo, lo rellenan de capas de materia inerte y generan ahí... arboledas y... Sí, hay que descubrir hay que analizar bien qué usos se les pueden dar, pero se puede regenerar. La idea es cada vez tener menos necesidad de estos vertederos, ¿no? Pero sí se puede regenerar. Con los productos. La cosa es cuando ya empezamos a tener los vertidos estos que nos dicen que son de inertes o que son de domésticos y resulta que han metido peligrosos. Ahí hay que tener más cuidado, ¿no? Hay gases y cosas. Claro, sí, los gases hay que primero desgasificar, quitar toda la materia orgánica que se esté descomponiendo para poder ya inertizar el suelo. Gases, pero eso... En algún caso pueden ser peligrosos, ¿no? Claro, es que depende siempre de que haya vertido. Si sabemos exactamente lo que se ha vertido, podemos actuar en consecuencia, pero en aquel que ardió en Rivas, que se suponía que era de inertes, se descubrió allí de todo, que no era solamente de inertes. Aquí también están todos los temas de control desde ya. O sea, si ya abrimos un vertedero que se nos aseguró el Chiloeches, ¿no? Que también se suponía que solamente había inertes y luego resulta que estaban vertiendo ahí de todo. Pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? Sí, yo pues estamos hablando ahora de los vertidos ilegales. Me consta que hace unos meses, desde la Comunidad de Madrid, desde la empresa que es Gedesma, estaba preguntando pues, a ayuntamientos y otras instituciones para hacer una base de datos con los puntos negros que hay por todo el municipio o por toda la Comunidad de Madrid. Vale, se le puede dar esa información, creo que la ha recogido, pero no tenemos otra información de decir, se queda ahí, porque parece ser que tampoco tiene mucha prisa en resolver esa problemática, porque lo de Europa o responde o no responde, multa o no multa, pero no sé qué objetivo es o si tenéis información de qué va a pasar con esa base de datos, si hay algún proyecto de... Yo no tengo ni idea, yo he pasado esos datos, a mí me los solicitaron y les dimos un inventario de puntos más o menos habituales de depósitos incontrolados, pero lo cierto es que en ningún sitio de la carta ponía para qué lo querían o qué iban a hacer luego con ello. La verdad es que yo lo había olvidado, pero sí es cierto, se puede preguntar también. Pues hace unos meses, sí. Vamos, por todo el municipio, eso siempre hay sitios ya, pero decir, que las características eran que tuviera una dimensión, que habría sido duraderos, o sea, no cualquier resto de basura puntual, sino de eso que ya están como consolidados, ¿no? Y entonces, bueno, que eran importantes, y bueno, y después de eso, ¿qué? ¿No? Una pregunta sobre aplicaciones concretas en nuestro ayuntamiento sobre el compostaje comunitario, que dijisteis que tenéis 6 contenedores, ¿no? 13 contenedores. Entonces, ¿cómo se está haciendo esa gestión y cómo están los vecinos reciclando ahí y qué hace el ayuntamiento con el compostaje? Pues mira, inicialmente
pusimos varias compostadoras comunitarias en una de las urbanizaciones que está haciendo el puerta a puerta, que eran las praderas, para que quien quisiera, porque la materia orgánica, digamos que es como el residuo que más molestias genera, por el olor, que pueden aparecer insectos y demás, ¿no? Hay gente que no se organiza bien y dijimos, bueno, pues les ponemos en una zona verde unas cuantas de estas, y la experiencia fue muy negativa porque la gente no respetaba, echaban ahí de todo, no los que estaban en el proyecto, sino pues gente que pasaba por ahí, y bueno, al final las hemos recuperado nosotros y las gestionamos directamente. Hemos contratado un servicio de maestro compostador y es el ayuntamiento el que está gestionando esas compostadoras comunitarias. La materia orgánica que recogemos puerta a puerta, que la gente separa en sus casas y nos ponen el cubito en la percha, nosotros la echamos en las compostadoras y la compostamos directamente. Y está funcionando muy bien, pero claro, tenemos la supervisión de un maestro compostador. Y luego... Yo. Me puede contar la también que si me dice Jesús que cuente un poco lo de compostaje doméstico, compostaje comunitario, cómo solemos trabajar, y además que hay ejemplos en España muy buenos que no hemos comentado de Pontevedra, pero bueno, el compostaje doméstico, me imagino que os imagináis, es en tu propia casa, gestionas tus propios residuos, pues si tienes un patio, un jardín, y si no lo tienes, con lombrices, también hay sistemas para tener en la cocina o en la terraza, y echas tus restos orgánicos, se descomponen y los usas para ti mismo, para tus plantas, para tu jardín. El compostaje comunitario es un poco más amplio, es más colectivo y se pone en algún centro común en el que varias familias, se decide el número de personas, pueden echarse ahí sus restos. Siempre suele tener que haber alguien que lo gestione, o técnico municipal o una organización buena de las familias, pues porque hay que airearlo, hay que echar estructurante para que funcione bien, y esos restos son los que luego se usan generalmente, o si es en una comunidad de vecinos para esa comunidad, o si es algo más municipal para jardines municipales. Y hay ejemplos muy buenos, por ejemplo en Hernani tienen compostadores comunitarios por el pueblo, pero en parques de niños, donde los vecinos pueden echar ahí sus restos, y si participas en el proceso te descuentan el 40% de la tasa de residuos. Y la Diputación de Pontevedra está apostando por gestionar todos sus residuos orgánicos mediante compostaje comunitario. Entonces está dedicando a poner plazas de compostadores para que todos los vecinos la materia orgánica la gestionen a través de los compostadores comunitarios, y están consiguiendo resultados muy muy buenos. Ponen compostadores muy grandes, son compostadores de 2.000 litros, no, más, de un 1.000 litros, sí, un metro cúbico, y ponen 6. Pero está funcionando muy bien. Vosotros tenéis el mismo, ¿no? ¿De Pontevedra? Ah, no. Sí, ¿y qué se hace con cómo se gestiona luego el compost, por un lado? Si se queda si lo usa el ayuntamiento o se enlaza con los agricultores. Bueno, y también creo que habéis comentado que podéis generar biomasa. ¿No? Biomasa. Sí, y entonces esa biomasa se utiliza, por ejemplo, en dependencias municipales, digamos, en calderas. A ver, el compost que extraemos lo utilizamos nosotros para entonces el rendimiento es muy poquito, tampoco os creéis que se saca muchísimo compost, ya nos gustaría tener más, pero de momento tenemos poquito. Y la biomasa no la utilizamos nosotros de momento. Estamos en proceso de transformación de algunas calderas para utilización de biomasa, y quizá entonces sí, pero ahora mismo se vende a una empresa que sí que que tritura el vegetal para que se pueda utilizar como biomasa. Sí que es verdad que nosotros tenemos trituradora y parte del resto vegetal lo trituramos in situ y hacemos lo que se llama el mulching, que se utiliza, pues se puede echar directamente en el terreno con ciertas precauciones y como estructurante para el compostaje. Pero nosotros ahora mismo no utilizamos nuestra propia biomasa. Si os parece, vamos a ir terminando, porque se está haciendo un poco tarde y ellas además tampoco viven en Getafe, Las agradecemos muchísimo, agradecemos a todas las personas que están aquí, que nos han informado, nos han dado muchos recursos, y gracias por venir.